Bien, gracias le damos al Señor por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar compartiendo la palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del verso 12 al 18, tendremos hoy día la meditación en la palabra. Hechos capítulo 2, verso 12. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho, o esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Que el Señor a través de esta palabra nos bendiga. Esto ocurrió allá en Jerusalén. Y hemos de hablar un poco antes porque es muy importante que nos enfoquemos en el tiempo histórico que está ocurriendo todo esto. Por ejemplo, nuestro Señor vino hace 2000 años, ¿cierto? Pero llegó un momento cuando Él tuvo que ascender al cielo. Y cuando Él ascendió, le dio algunas instrucciones a los discípulos y a 500 testigos que habían ahí, y les dijo: espérenme en el aposento alto. El aposento alto era un lugar, ¿cierto? Un lugar muy espacioso donde vivían también algunos de los discípulos. Espérenme allá hasta que desde el cielo sea derramada la promesa del Espíritu Santo. Hasta ese momento, acá en la tierra, habían habido dos manifestaciones muy clarísimas, que eran la manifestación del Padre, porque en el Antiguo Testamento vemos mayormente la actitud o el trabajo del Padre, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial. Pero en el Nuevo Testamento y en los tiempos de nuestro Señor se vio el actuar de Él. Y una vez que Jesucristo se fuera, tenía que quedar acá en la tierra, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Y Jesucristo le dio promesa a sus discípulos y a todas esas personas, porque la promesa era para todos ellos, de que desde el cielo vendría el Espíritu Santo sobre los que esperaran el tiempo que fuera necesario. Listo, el Señor fue ascendido hacia el cielo, todos lo vieron, todos quedaron maravillados con eso, y un gran número de esas 500 personas se dirigieron hacia el aposento alto, hacia el lugar donde habitaban, donde pernoctaban muchos de ellos. Y esperaron ahí, esperaron haciendo lo que el Señor les había enseñado muchas veces a hacer. Estaban todos unánimes, estaban todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, querían todos la misma cosa. Querían que la promesa de Dios se manifestara, que llegara. Por ende oraron para que ningún impedimento pudiera retrasar esa venida. Pero los días pasaron. Los días comenzaron a transcurrir y muchos de ellos, como no vivían ahí, tenían sus casas, tenían sus quehaceres, tenían sus trabajos, sus estudios tal vez, y muchos de ellos comenzaron a irse, a abandonar la promesa del Señor. Y de ser 500 personas que estaban ahí en ese lugar, pasaron a haber 120 personas. Y dice la Escritura, y esto hemos de tomarlo nosotros, que ellos estaban en un mismo sentir, tenían un mismo pensamiento,
querían lo mismo, estaban en armonía. Y la Escritura habla en el libro de los Salmos que donde están los hijos del Señor, si hay armonía, si están todos en un mismo sentir de adorar a Dios, de buscar las cosas de Dios, es ahí cuando los cielos se abren y Dios derrama desde el cielo, ¿cierto? Bendición y vida eterna para todos aquellos que están en ese lugar. Habían 120 personas. Oraban a Dios diciéndole, Dios mío, hay una promesa, ¿cierto? Que has prometido, Señor, así que hazla descender sobre nosotros. Ellos no conocían la obra potente del Espíritu Santo, como nosotros muchas veces no conocemos todas las cosas de Dios. Por eso algunas cosas conocemos, otras las ignoramos totalmente. Y es necesario que en todas las áreas podamos ser educados por el Señor. El apóstol Pablo en algún momento dice, en todo he sido enseñado, sé tener nada como sé tener abundancia, en todo he sido formado y enseñado. Y es necesario que entendamos que todas las áreas de nuestra vida tienen que ser probadas, tienen que ser tratadas, tenemos que estar, ¿cierto?, enseñados a reaccionar de la mejor forma posible en cualquier situación que vivamos. Y eso nos habla de una templanza que debemos de tener en nuestro carácter. Y es ahí donde el Espíritu Santo obra y trabaja en nosotros para poder tener la mejor actitud en una situación determinada. Y estos hombres durante muchos días habían estado trabajando en sus áreas, en sus caracteres, en sus cosas, ¿cierto? Para que no hubiera nada que fuera impedimento para que la promesa del Espíritu Santo que tendría que descender desde el cielo venga sobre sus vidas. Y hasta que llegó el día, 120 personas habían, pero en Jerusalén habían cientos de miles de personas más. Era un día muy popular en Israel, pero estaban en ese lugar, en el aposento, 120 personas orando y clamando a Dios. La oración no es una pérdida de tiempo, la oración es una ganancia para el que la hace y ganancia para el reino de Dios, porque así se hacen las cosas del Señor. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, Mateo capítulo 6, él dice, ¿cierto? Cuando ores, entra en tu aposento, le dice. Y estos 120 estaban en el aposento, ¿cierto? Estaban en ese lugar íntimo, es un lugar privado, donde cerraban la puerta y se ponían a orar siempre, todos los días al Señor. En ese lugar habían oraciones la mañana, tarde, noche, la madrugada, en todo era una cadena de oración que había durante varios días. Por ende, llegó el tiempo determinado por Dios y los cielos se abren y Dios permite, ¿cierto?, que se derrame, que venga sobre estas 120 personas el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene de muchas formas. A algunos, cuando son tocados por el Espíritu Santo, les da por llorar. A otros hablan en otras lenguas, otros danzan, otros se caen al suelo, etcétera, etcétera. Hay muchas formas en que las personas pueden reaccionar cuando el Espíritu Santo viene sobre sus vidas. Ahora, cuando venía el Espíritu Santo descendiendo y casi llegando al lugar donde ellos estaban, dice la palabra del Señor que se escuchó como un gran viento, como un huracán que venía descendiendo desde el cielo, ¿cierto? Y cayó sobre esa casa donde estaban reunidos. Y lo que la palabra del Señor nos narra es que cuando desciende el Espíritu Santo donde estaban esos 120 personas, automáticamente comienzan ellos a tener algunas manifestaciones que las da solamente el Espíritu Santo. Algunos hablaban en otras lenguas o en otros idiomas. Algunos de ellos, ¿cierto? Como que visiblemente se les veía una llama sobre sus cabezas. A otros, ¿cierto? Caían al suelo, otros lloraban, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas manifestaciones. Al sonido de estas
al sonido de la llegada del Espíritu Santo, la gente que estaba ahí pudo escuchar todo eso y que los que estaban ahí estaban en una alegría, en una fiesta espiritual gloriosa que nunca antes habían vivido. Y comenzaron a llegar las gentes. Habían egipcios, habían medos persas, habían de distintas nacionalidades. Y se acercaron por las ventanas y por las puertas y vieron hacia adentro mucha gente ahí alborotada, ¿cierto? Alegre, muy feliz. Y algunos de ellos que eran de otros países dijeron, están hablando nuestro idioma. ¿Qué hacen esos galileos? Esta gente que es pobrecita, ¿cierto? ¿Qué hacen hablando nuestro idioma? Y dice la palabra del Señor que se maravillaban, quedaban atónitos y perplejos. La palabra atónitos significa que quedaban sorprendidos de que cómo ellos podían saber su idioma y clarito y sin ningún problema. Otros quedaban perplejos, que quiere decir que quedaban, que estaban confusos y que estaban desconcertados, no sabían lo que estaba ocurriendo. Otros pensaban que, cierto, estaban todos borrachos, que estaban todos ebrios, y unos se burlaban de eso. Hay de todo, dice, hay un dicho mundano que dice que en la viña del Señor hay de todo. Y es cierto, en la viña de Dios hay de todo. Pero dentro de todo este grupo, que algunos estaban maravillados de lo que estaban viendo, otros estaban confundidos, y había un grupo que también se burlaba. Dentro del Evangelio encontramos gente que mira con esos ojos el Evangelio. Algunos lo miran confundido y no entienden muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿cierto? Como por ejemplo salir a predicar la calle y que nos juntamos en la iglesia a adorar a un Dios que no vemos, pero sí sentimos, y entre muchas otras cosas más. Nos vamos a encontrar con gente que va a estar de acuerdo con lo que hacemos y gente que no va a estar de acuerdo, gente que va a estar totalmente en contra y que por el contrario, en vez de valorar, va a tratar de tirar el Evangelio hacia abajo, siendo que el Evangelio es la respuesta de Dios para una humanidad que se estaba perdiendo. El Evangelio es la mano extendida de Dios hacia la humanidad. El Evangelio es la respuesta que nosotros necesitamos. Ahora, al ver toda esa confusión la gente necesitaba respuestas. Y hubo un hombre que se paró en medio de toda esa congregación. Su nombre era Pedro. Un Pedro que hasta ese momento era alguien que estaba, ¿cierto?, en el anonimato. Pero ahora Pedro, ¿cierto?, pronuncia un discurso ante más de 3.000 personas. Y luego pasan los días y pronuncia otro discurso a más de 5.000 personas. De ser un hombre en un total anonimato, pasó a ser un hombre enfocado por las cámaras o buscado por las personas. Pedro no era el hombre perfecto que tal vez nosotros hubiéramos buscado para esta misión. Pedro era un hombre muy difícil de carácter. Pedro era un hombre, ¿cierto?, que no tenía mucho estudio y por ende no tenía mucha comprensión de muchas cosas. Hoy en día, en estos días que vivimos nosotros, es diferente porque hay mucho estudio, hay mucha amplitud de mente y mucha gente, por su estudio que tienen, cuestionan todas las cosas y al final se quedan como ateos, como agnósticos, porque no les entra en su mente que haya un Dios en los cielos que ellos no vean. Es por eso que el Evangelio es llamado, es un Evangelio de locos. ¿Por qué? Porque se cree en un Dios que no se ve, que Dios mismo no permite que se haga alguna figura de Él, porque Él no es como nada de lo que nosotros hemos conocido. Dios es totalmente diferente a todos nosotros. Nada se podrá comparar a la imagen, a la semejanza, a la grandeza de Dios. El ser humano en algo,
¿cierto?, se parece a Dios en cuanto a los sentidos, en cuanto a los órganos que podemos tener. Dios mira, ¿cierto? Pero no vamos a decir que los ojos de Dios son los mismos que nosotros. Dios toca a alguien con su poder, pero no vamos a decir que Dios tiene las mismas manos que nosotros. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sí, pero el Padre, ¿cierto? No, el Padre es, ¿cierto? Es el Dios eterno, el que ha existido siempre. Jesucristo ha existido siempre, pero se materializó hace 2000 años atrás y anduvo entre nosotros para poder, ¿cierto?, conocer todas nuestras tentaciones y debilidades, porque lo dice el libro de Hebreos en algún momento. Él padeció en todo según nuestra semejanza. La diferencia es que Él nunca pecó. Nosotros sí, usted, yo, toda la humanidad ha pecado, ha fallado delante de Dios. Por ende, la humanidad necesita a un Salvador. Y el único que hay, el único que existe, no es Mahoma, no es Buda, es solamente Jesucristo, el único Salvador, que es el que está capacitado, porque fue tentado en todo, pero Él no pecó. Él nos puede defender y Él nos puede ayudar. Así que, ¿quién se levanta en ese gentío? Se levanta Pedro. Pedro junto a los 11, o sea, eran 11 discípulos que estaban ahí, pero también aparte de esos 11 había mucha gente que seguía la obra del Señor. Pero Pedro se levanta a dar una voz. Pedro se levanta a responder las preguntas de la gente. Ninguno de los otros discípulos le respondió a la gente, solamente Pedro. Pudiera haber sido otro, pero fue Pedro. Ahora, de Pedro podemos aprender muchas cosas. Pedro era un pescador, era un hombre común y corriente, que pasó de ser anónimo a público. Ya en la calle Pedro ya no pasaba inadvertido. Sabían quién era. Sabían que se juntaba con el maestro. Sabían que caminaba como el maestro, sabían, ¿cierto? Y se vestía como el maestro, hablaba como su maestro. Ya no era un personaje anónimo, pasó a ser de anónimo, pasó a ser público. Pasó de ser ignorante a ser importante. Pedro no conocía muchas cosas. Pedro no sabía de política, Pedro no sabía de estrategias de guerra, Pedro no sabía del amor al prójimo porque lo tuvo que aprender después. Pedro no sabía mucho de la tolerancia, ¿cierto? No sabía de muchas cosas, pero conocía a Jesucristo. Y quien quiera aprender de quién era Jesucristo, tendría que ir donde Pedro, porque él era uno de los tantos que tenían el conocimiento que la gente necesitaba para poder ser salvo. Mire, tal vez no conocemos muchas cosas, tal vez no estamos enterados de la política, tal vez no conozcamos de leyes, tal vez no conozcamos de muchas cosas, pero conocemos parte de lo que se vive en la eternidad. Conocemos al Señor, conocemos las cosas de Dios, y aquel que se quiera acercar a Dios tendrá que escuchar lo que nosotros tenemos que hablar. Ahora, así como yo hoy día estoy hablando delante de usted y le estoy incitando, le estoy haciendo para que se levante, porque este conocimiento el Señor no se lo dio a nadie más que a sus hijos y a sus hijas. Nadie más tiene este conocimiento. Podrán tenerlo de teoría, pero las vivencias que el Señor nos ha hecho vivir son muy diferentes a la teoría. Es por eso que a Dios no se le puede conocer de teoría. A Dios tiene que conocérsele personalmente. Porque de teoría es de mente nomás. Y es como lo mismo que hablar de la sabiduría humana. La sabiduría humana dice que es terrenal, animal y diabólica. Está en la mente solamente. Pero cuando la persona ya no le funciona su mente, hasta ahí llegó la sabiduría humana. Mientras que la sabiduría que viene de parte de Dios, esa sabiduría fluye en todo tiempo y en todo momento. Porque no es de esta tierra, es de Dios. Dios la hace fluir a través de los hombres y a través de las mujeres.
a través del conocimiento del Evangelio, a través de las vivencias personales, etcétera, etcétera. Pedro pasó de ser un anónimo a una persona conocida. Ya hasta después era tanto el conocimiento que tenía de Dios que su sombra, y esto para aquellos que tienen fe lo van a entender, los, los que sean escépticos a esto lo van a desechar, porque es como tan increíble el creerlo. La sombra que tenía Pedro, dice la palabra del Señor, la sombra de Pedro. A los enfermos él no tenía para qué orar así poniéndole las manos, sino que la sombra de Pedro, dice la palabra del Señor, hacía que los enfermos se sanaran. Y esto, ¿cómo lo hemos de entender? A través del Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo lo entendemos? O sea, Pedro tenía tanto a Dios en su vida que la sombra de Dios no era la sombra de Pedro, era la sombra del Dios Todopoderoso que estaba con él. Y la sombra de Dios que estaba en él era el que sanaba a los enfermos. Entonces, ¿a qué quiero llegar en esta tarde? En que Dios no busca grandes hombres, grandes mujeres para hacer su obra. Él busca a personas que estén dispuestas. Sean estas con entendimiento, sin entendimiento, con vergüenza, sin tanta personalidad. El Señor no le importa esas cosas, porque esas cosas el Señor las va dando en el tiempo, las va dando a la medida de la búsqueda que la persona tenga, el Señor se las va dando. Muchos de nosotros no nacimos con cualidades, pero el Señor las va dando en la medida en que la persona se las pida. En el libro de Corintios y en el libro de Efesios habla acerca de los dones que da el Espíritu Santo. Y entre tantos dones, ¿cierto? Existe el don de la administración, el don de los que hacen milagros, ¿cierto? Y entre tantos estos, yo me atrevería a decir que hay algunos dones que son como de valentía. Y Pedro recibió ese don en ese momento, de valentía, de no importarle el que dirán, de no importarle lo que piensen los demás, sino que él estaba dispuesto a contestarle las preguntas a la gente que estaba ahí junto con él. Él era el que le estaba despejando las dudas a la gente. Él era el que le respondía las preguntas a la gente. Él era el que le resolvía en parte los problemas a esas personas. Porque ellos estaban, ¿cierto?, sorprendidos, estaban confundidos y estaban desconcertados. Estaban perplejos y estaban atónitos. Y unos se burlaban. Entonces Pedro se levanta con mucha convicción y con mucha valentía a enfrentar a esas personas y les dijo, párenle un poquito. Estas personas que ustedes ven en este lugar no están curados, no están ebrios, no son tontos, no son locos. Pongámosle otras palabras para poder entender. Estas personas que están aquí han recibido una promesa que estaba escrita por los profetas en el libro de Joel, un profeta que vivió muchos años atrás. Y él profetizó que en los postreros días la gente iba a recibir el Espíritu Santo. Y las manifestaciones que ven ustedes hoy día son fruto de esa promesa. En otras palabras, le estaba diciendo, el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que promete y cumple. Porque esto que ustedes ven hoy día es la promesa de lo que un día Dios dijo que haría. Y entre muchas otras palabras que estuvo ahí en un discurso Pedro, mucha gente, 3.000 personas se convirtieron en ese día a la fe cristiana, a la fe de seguir a Jesucristo el Señor. Muchos otros abandonaron el judaísmo, muchos otros abandonaron sus ídolos y cuantas cosas, ¿cierto? Y comenzaron a seguir a Jesucristo. ¿Qué bastó? Un hombre valiente,
un hombre, ¿cierto?, que no le importó si alguien lo hacía callar, que no le importó, ¿cierto?, que alguien lo tratara de loco por estar hablando lo que iba a hablar. Pedro no le importó nada. Pedro solamente se paró y habló lo que correspondía decir en ese momento. Ahora, Dios nos ayude a decir lo que corresponde en los momentos correctos. Porque una palabra bien dicha, guiada por el Señor, va a evitar muchos problemas a las personas, ¿cierto? Que alguna palabra que queramos decir y que no esté en el tiempo del Señor. O en otras palabras, con una palabra en el momento del Señor, la gente se puede salvar. Pero hablar sandeces y tontera no cuesta nada. Y así la gente se puede perder. Entonces, Dios nos ayude a poder tener valentía, poder ser hombres y mujeres que nos creamos el cuento. Mire, no importa si no sabemos de otros temas. Si usted sabe de la eternidad, usted sabe que si el hombre cuando busca a Cristo se salva,